Saludo especial para todos los internautas de Atlético Nacional. Llegó lo que se veía venir, creo que no daba para más largas, la salida del técnico Hernán Darío Herrera del cuadro verde de la montaña, por lo menos como cabeza de grupo me parece muy positivo que lo hayan regresado a trabajar en divisiones menores, no como director de divisiones menores, sino que lo dejaron como formador. Hernán Darío trajo talentos importantes al cuadro verde como Kevin Mier, como Nelson Palacios y muchos otros que han venido al equipo en los últimos años. Recordemos que antes de asumir el cargo como técnico estaba en oficinas sin cumplir una tarea específica porque le habían quitado también ese cargo de formador debido pues a decisiones empresariales a veces difíciles de entender, como pasan tantas en Nacional, un equipo donde reina la desconfianza en muchos sectores, entre los dirigentes, entre los jugadores, entre los técnicos, entre los jugadores y técnicos, entre dirigentes y entrenadores, entre jugadores, técnicos y dirigentes, en fin. En Nacional esto viene hace bastante rato, no se sabe para dónde va. Igual el equipo siempre es como de esos parches que van remendando, pero no hay un gran trabajo de reconstrucción, de organización. Cambian hoy de presidente, mañana de entrenador, dejan a uno interino, lo ponen por otro interino. Estamos en competencia y sacan jugadores, no traen jugadores, en fin. Nacional es una serie de situaciones que son más coyunturales que estructurales. El equipo no se viene organizando de manera adecuada, pero el título tapó muchas cosas para la afición, hacia afuera, mucha desconfianza hacia adentro con los manejos, en fin. Particularmente quiero hablar de las decisiones de las últimas horas, de la salida del arriero, repito, creo que era un ciclo cumplido, el equipo no avanzaba, no evolucionaba, el equipo era un caos defensivo, era un caos táctico, no era un equipo claro con estrategia, no tenía asociaciones, solamente dejaba prácticamente a la gente de las bandas resolver de manera individual, porque ni siquiera se armaban unas buenas juntas. Por derecha uno con Candelo y con Pavón tendría que armar una mejor junta, y por izquierda con Vanguero, que era habitualmente más veces zaguero por ese sector, lateral por ese sector, y con Mantilla tampoco. Siempre era Duque por allá rebuscándosela, a veces descendiendo, a veces fijando. Lleva 16 goles en el campeonato, varios de ellos de penalti, pero lleva 16 goles a lo largo del año, y eso no es poco para un equipo que no tiene fútbol asociado, a pesar de tener jugadores talentosos con la pelota, como Andrade, como Dorlan Pavón, como Andrés, como Guzmán, y de ellos no se armaba una buena sociedad. Entonces no había sociedades por dentro, no había sociedades por fuera, defendía mal, no tenía una buena elaboración, era un equipo que dependía siempre de su arquero, siempre era figura Mier, y si no era figura le metían 4 como en el clásico. Cuando ponían a Quintana la jornada no era tan afortunada, en fin, un equipo, repito, que nunca avanzó, que nunca creció y que no iba a crecer. Por eso me parece que fue un buen momento el de este día, el haber tomado la decisión de acabar con un trabajo, suena feo y duro, de acabar con una idea del profesor Hernán Darío Herrera, porque había quedado campeón y era peor sacarlo siendo campeón, pero tampoco había convicción como para extenderle un contrato, como para llevarle refuerzos, considerando las necesidades que se venían, considerando las salidas que se daban, y en medio de esa desconfianza, producto también de lo que se había generado con el tema Gio Moreno, etcétera, etcétera. Queda Pedro Sarmiento, un hombre que sabemos que tácticamente trabaja muy bien los equipos, es su fortaleza. Sarmiento es un poco la versión 2 del Bolillo Gómez. Le gusta trabajar en 4-2, defensivo, sólido. No sé cómo lo estaban haciendo, ahora él va a tener la responsabilidad. Antes él llegó como un pedido de Herrera, pero no sabemos qué tanto venía trabajando, por lo menos el equipo no mostraba ningún trabajo, pero no sabemos qué tanto él venía tomando las decisiones al respecto, porque también hay que estar para acompañar desde lo emocional, pero también desde la capacidad como entrenador. Y
uno como periodista no tenía ese acceso. Es más, yo con Pedro Sarmiento lo llamé 2 veces cuando llegó a Nacional, nunca contestó, nunca lo volví a llamar, porque entendí que prefería alejarse, no solamente de mí, sino de Arley, de la gente con la que veníamos trabajando en Telemedellín Sports, por obvias razones, por respeto a su concuñado, a su jefe de grupo técnico, a su empresa, y lo manejó con mucha ética. ¿Por qué se queda Pedro Sarmiento? Yo estoy convencido que Sarmiento se queda porque se lo pide no solamente Nacional, sino porque se lo pide su hermano del alma, que es Hernán Darío Herrera. Hernán Darío se queda y le dice, no he conversado con ninguno de los dos, yo con Herrera hablo muy poco, con Sarmiento hablaba más, no he vuelto a hablar con él, pero estoy convencido porque lo conozco que se queda porque Herrera se lo pide. Si Herrera no le dice que se quede, y por supuesto si en el equipo no le dicen que se quede, hubiera sido el primero en salir, pero ¿por qué no le dan la posición a Pizzi Restrepo y a Pedro lo sacan? Es extraño porque a Pizzi no lo llevó Herrera, a Pizzi lo llevó el presidente Emilio Gutiérrez y queda como asistente de Pedro. Pizzi es un buen trabajador, es un buen hombre, pero digamos que no hacía parte de ese núcleo de Herrera y Sarmiento, de alguna manera, manteniendo las distancias, porque hay mucho celo también, hay mucho celo. Entre los técnicos antioqueños el más grave problema que ha habido siempre han sido los celos. Pocos sí han colaborado y más bien han hablado mucho a espaldas unos de otros. Por eso también se acabó un poquito esa rosca, lamentablemente con todo lo que aportó al fútbol profesional de nuestro país. Pero bueno, queda Sarmiento, queda como interino, hasta cuándo no sabemos, posiblemente va a dirigir el fin de semana frente a Jaguares. ¿Qué pasará? Si le va bien, no creo que lo dejen. Yo creo que a Sarmiento lo dejan ahí, como dejaron en su momento Osorio en el América, perdón, a Pompilio Páez en el América cuando salió Osorio, porque Osorio le dijo a Pompilio Páez, quédate, quédate. Entonces lo dejan ahí hasta que concreten al entrenador, que todo parece indicar podría ser extranjero. No sueñen con Gareca, no hay recursos para Gareca, y si le meten plata a Gareca no tendrían con qué reforzar el equipo. Nacional ha vendido mucho en los últimos años, pero también ha gastado mucho, y el desbarajuste económico es grande, y ellos quieren que Nacional sea autosostenible, todavía no lo es, por eso no contrataron de hecho este torneo, y por eso la práctica la van a guardar para contratar de cara al primer semestre, donde tendrán Copa Libertadores en el 2023. Entonces, hablé con Sánchez Escobar al mediodía, me dijo que no lo habían llamado a Mauricio. Si me hubieran llamado, le digo, no me han llamado. Me llamaron cuando estaba en la U de Chile, cuando estaba en la Universidad Católica de Ecuador, pero no llegamos a un arreglo y obviamente había técnico, pero ahora no me han llamado. Llamarán a Rueda, vaya uno a saber. Se dice que su preparador físico iría con Jaime de la Pava al Cali, todavía no está confirmado. ¿Será Rueda la solución? No creo. Yo creo que la solución de Nacional es una solución estructural. Por ahora están poniéndole parches al tema, una aspirina al cáncer, porque el asunto todavía es mucho más grave y mucho más delicado y no han podido o diagnosticarlo o tomar el toro por los cuernos para solucionarlo. Vienen de ser campeones, en el fútbol colombiano cualquier cosa puede pasar, pero la exigencia de Nacional para Nacional y sobre Nacional tiene que ser una exigencia mayúscula, no solamente clasificar a una Copa Libertadores como se conforman todos los equipos de Colombia, sino también ser, por lo menos pasar la primera ronda y llegar hasta 1 o 2 etapas más adelante. Este análisis lo hacemos con coordinadora que recoge y entrega contrarreloj, paquetes, documentos, encomiendas, coordinadora recogida a domicilio sin costo adicional y con materiales el Titán número 4 en los huesos. Recuerde que en cuanto a lo que tiene que ver con pinturas y materiales para remodelar, materiales el Titán, el PBX 604-232-2525. Hasta ahí se las dejo. Un abrazo, gracias por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube.